Bienvenidos a Franquicias que Inspiran, soy Gonzalo Tálora y estoy con gorrita y este atuendo deportivo porque vamos a hablar con una franquicia que está muy vinculada al deporte. Ya saben, ustedes pueden descargarse gratis Reinventate con Franquicias, el libro que te ayuda a elegir tu socio ideal. Tenés el link acá si lo estás viendo en YouTube y si no, acá abajo en la descripción en Spotify, mis redes sociales o Talora Gonza para cualquier duda, consulta vinculada a la franquicia. Estamos para eso. Y ahora vamos a hablar con Laura Toro, que es cofundadora de Bora Bike, que tiene una historia muy particular porque ellos nacieron a partir de un desencuentro familiar, una ruptura societaria, y luego emprendieron su sueño, que era un negocio vinculado a las bicicletas, y cuando comenzaron a franquiciar aprovecharon esa experiencia o esa mala experiencia vinculada a cómo unirse con socios para que los franquiciados, los nuevos socios, lleguen y se conformen de una manera homogénea, poderosa y que compartan los valores de la marca. Vamos a hablar hoy entonces con Laura de su historia y vamos a conocer esta vinculación entre una decepción societaria y cómo logran tener los franquiciados que toda marca busca. Bienvenida, Laura, a Franquicias que Inspiran. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, ¿cuántas franquicias tienen ustedes hoy? Hoy tenemos 6 franquicias activas en Argentina, 4 en Córdoba y 1 en Buenos Aires y otra en Santiago del Estero. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a comenzar con la historia, que es lo que le encanta a nuestros oyentes, televidentes, lectores y bueno, todos los que nos siguen. ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cómo fue eso que ustedes tenían, o creo que era tu marido, que estaba asociado con tu cuñado, tenía una empresa que les iba muy bien, pero ¿qué pasó? Bueno, era una sociedad familiar entre mi hermano y mi marido. Ellos se asocian para llevar adelante otra empresa que nada que ver, que era del rubro de construcción, ferretería, corralón. Que bueno, a partir de la sociedad, porque la empresa ya venía de mi hermano, ya venía, hacía muy poquito que la había fundado él y se asocia al poco tiempo con mi marido. Y bueno, a partir de la sociedad la verdad que hubo un crecimiento exponencial porque bueno, obviamente entró una inyección de dinero para esa empresa que recién empezaba y en términos de la empresa, la verdad el crecimiento era pleno auge, o sea, estaba yendo viento en popa, como se dice, la empresa, pero había diferencias de personalidades entre ellos, una sociedad, como era entre familias, bastante informal, el ingreso, no se habían pautado roles en el manejo de la empresa, y bueno, hubo un quiebre, distanciamiento ahí, y bueno, decidimos, un poco yo también fui la impulsora, porque siempre los conflictos venían por una cuestión más personal que de la empresa. Eran problemas más internos y era difícil conciliar también un poco lo familiar, o sea, yo quedaba como en el medio. Yo era la hermana y la esposa de los socios. Entonces había que conciliar también un poco lo familiar con los negocios. Entonces yo también, bueno, fui la impulsora de decir, me parece que si bien la empresa iba bien, no iba más, también esos roces y esos problemas, que obviamente de alguna u otra manera terminaban afectando también a la empresa. Entonces, bueno, yo la verdad que no era muy partícipe de esa empresa, por un poco por el rubro mismo, al ser corralón y ferretería, yo sentía que no aportaba demasiado y a mí me gustaba mucho este otro rubro del ciclismo, del deporte en sí. Pero ahora vamos, pero antes quiero ir un poquito al pasado. Primero, ¿la empresa se separaron y la cerraron o la continuó tu hermano? No, la continuó. La continuó tu mi hermano. Okay. Ahora, hablemos, porque vos estás en el peor de los roles. Bueno, hay peor rol que vos acabás de contar, que es mi marido y mi hermano, en principio, vamos a emprender, todo buenísimo, genial, y después se llevan mal. Estas cosas que pasan en América con respecto a las sociedades que se unen casi sin pensar, sin anotar nada, y después tal vez los dos contribuían y mucho a la empresa, pero bueno, tenían cosas distintas. Ahora, ¿cómo eran tus días a día? Contame una situación que cuente un poco por qué te llevó a decirle a tu marido, bajémonos y vamos por otro lado. Bueno, justamente ese era el rol de estar quizá en el medio de esta sociedad, y por ello en el día a día era
le iba muy bien a la empresa, la verdad que, como te digo, los números iban bien, pero todos los días, casi te podía decir semana a semana, a fin del día era caer y escuchar un problema nuevo, pero por temas de roce de personalidades, De de que alguna comunicación. persona... De comunicación, sí, de que quizá había uno que lideraba más que el otro. Y de egos, comunicación Y y de de egos de egos, hombres. También suele pasar. totalmente. Sí, 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 sí. Sí, porque, como te comentaba antes, cuando empezó esta empresa, primero el primer fundador fue mi hermano, y bueno, y él, y mi marido se sumó a eso. Entonces, bueno, hubo después, justamente había mucha diferencia de personalidades, quizá uno se imponía más que el otro, y bueno, era cuestión de egos, y yo escuchar por ahí todos los días, o ya de bastante seguido, siempre un problema de esto, de discusiones entre ellos, de que si bien por un lado estaba todo bien económicamente, por el otro familiarmente es como que había roces y ya había mucha gente metida en la familia, y ya tirando para un lado para el otro, entonces no, bueno, es que decidimos, digo, bueno, es momento quizás de tomar lo que se aprendió, porque la verdad que aprendimos un montón con esa sociedad, que nos sirvió justamente para llevarlo a la otra y decir, bueno, a ver, desde cero se tiene que hacer algo bien organizado, bien pautado, con un plan de negocios, y es fundamental, no solamente quizás caímos en el error de decir, bueno, es familia, ponemos el dinero y quizás no se hace nada formal, o quizás confías también, no analizas tanto el perfil personal de la otra persona, ¿Sabes lo del que suele socio, pasar porque es mucho? fundamental, es una pareja, es otra pareja, Mira, básicamente. mi hermana es experta en psicotécnicos, es psicóloga experta en psicotécnicos y trabaja para muchas empresas y también para pymes o para empresas que quieren vincularse y hace un psicotécnico entre posibles socios, los junta y les dice, se van a terminar matando. A veces uno, a veces ya, ¿qué me voy a gastar en psicotécnica? Y después termina perdiendo. El problema que pierde plata sería lo de menos. El tema es perder las relaciones familiares, generar un vínculo de roce, porque me imagino que ahora cuando se encuentran, la relación que tenía antes tu hermano y tu cuñado, hoy es distinta a la que tienen hoy. Es distinta, creo, igual de todas maneras, Se yo habrá veía salvado la relación, pero no es igual que claro, no va a quedar nunca igual que antes, pero justamente el paso, yo creo que ya era el momento, de antes que estalle una bomba, de decir, bueno, hasta acá llegamos, nuestro momento, bueno, de quizá abrirnos y ir por otro lado. Vamos a hablar de ese por otro lado, que es el nacimiento, en principio, de una bicicletería, que hoy es franquicia, tiene 6 franquicias, que todo esto que vos viste, emprender es aprender, y todo esto que te pasó, después lo aplicaste a la franquicia, pero contame por qué decidiste ir por el rubro bicicletería en Córdoba, allá por 2017. Bueno, era un rubro que la verdad nosotros, bueno, éramos ciclistas amateur. Yo particularmente desconocía totalmente el trasfondo profesional que había detrás del ciclismo. Una vez me regalaron mi primer bicicleta, más o menos por ahí, por esa época, cuando estaba en la otra empresa. Entonces agarré la bicicleta y fue o sea, lo primero que hice, salí un fin de semana y hice 180 kilómetros sin haber agarrado nunca antes la bicicleta. 180 kilómetros, Sí, vale, le metiste garra. sí, 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 era como que incluso yo no sabía que iba a llegar tan lejos. ¿Y volviste Eh, después o te tomó un taxi? no, después tuve que alojarme a donde había llegado porque ya no había forma de volver. En todo el camino me crucé con un montón de ciclistas. Yo era muy amateur, iba en una bici tranqui, gama media baja, iba vestida como de quien va a pasear, o sea, era un camino de ruta. Y en el camino me encontraba con muchos ciclistas y veía, che, es como cuando tu mente ya empieza a pensar otras cosas y ya le prestas atención a otras cosas. Y yo veía que había muchos ciclistas en la ruta, ya
a un nivel un poco obviamente más profesional, me daba cuenta por su vestimenta, obviamente se notaba, si yo bien no sabía de bicicletas, notaba que las bicicletas eran buenas, y no sabía, digo, dónde, que estaba ese mercado, quizás, no lo veía reflejado, al menos en Córdoba, tiendas que se adaptaran como a esos consumidores. Eran 2017 acá bicicletas. en Buenos Aires recién comenzaba esa tendencia de las bicicletas boutique. Hoy, bueno, hoy es otro mundo, ¿no? Más con la pandemia. Pero en ese momento, en tu caso, era haber encontrado un nicho que no está explotado y por otro lado también la incertidumbre de si ese nicho estaba lo suficientemente maduro para que te deje plata. Sí, era todo un riesgo, por eso mismo, de decir, bueno, sí, si bien se ven que es un nicho, hay un par de consumidores, es decir, ¿por qué no está reflejado en una tienda? Quizás no es rentable, no es rentable, va a funcionar, no va a funcionar. Pero por otro lado decíamos, si funciona, vamos a ser los primeros, vamos a ser justamente los que aprovechen ese boom o aprovechar quizá ese mercado, porque yo decía, esas bicicletas claramente no las consumían, no las compraban, ni siquiera me atrevería a decirte en Argentina, eran bicicletas que cuando yo me acercaba a preguntarles, las traían de afuera. Bueno, ahí se usaba mucho cuando iban de compras a Chile y las traían, cosas por el estilo. Emprender es arriesgar. Eso es lo que, eso es lo que hiciste usted. Ahora, arriesgaron. Dijeron, bueno, ok, se disolvió la empresa, vamos a arrancar con esto. Ustedes estaban de acuerdo, imagino. Vos le contaste a tu marido dijo, sí, bueno, puede ser. ¿Había otras opciones o era esto o esto? Había otras ¿Cuáles? opciones. Por ejemplo, en algún momento pensamos seguir por el mismo rubro o similar, o habíamos pensado como quizás, me acuerdo que en una gomería, o Una más comedia. en el rubro moto, no tanto Comedia y bici, motos. sino moto. Bueno, Sí, rodado en moto, ahí vamos. rodados, motos, o sea, si bien iba por ahí, era quizá la más arriesgada era esta opción. ¿Y por qué fueron por la más arriesgada? Por obstinada yo era lo que más me sentía que podía aportar, si bien en el otro rubro más no me sentía tan cómoda, ya no me sentía cómoda en el rubro construcción porque era muy masculino en sí, no me sentía que aportaba mucho, en el rubro motos también, porque seguía haciendo, si bien me gusta, hoy en día es algo que también es una posibilidad, creo que no estaba explotado, o sea, si en el rubro motos ya estaba, creo que había un boom en un momento de las motos también y era como que había muchos haciendo lo mismo y yo quería algo que fuera pionera, por decirlo de alguna Ahora, manera, algo. ¿qué pasó cuando contaste? Amigos, familia, che, vamos por este lado. ¿Qué te dijeron? Era como que la verdad que una decepción para todos porque te decían una bicicletería. Estás ganando ¿Por guita con qué? la constructora. Sí, me imagino estos diálogos. Estabas ganando guita con la constructora, te estaba yendo muy bien, te peleaste y ahora vas a una bicicletería. Ahí. Es el mensaje, ¿no? Con Exactamente. otro tono, con otra, pero era eso, era bicicletería. Ahora, con toda esa Exactamente, carga, el mismo todo, exactamente ese era el comentario. ¿Por qué? ¿Por qué no ver así, mira, estás dejando algo que funciona, algo que va bien, qué sé yo, para meterte en algo, una bicicletería? Como el concepto en ese momento, al menos acá en Córdoba, era la bicicletería de barrio, el tallercito, que te arreglaban la bicicleta a la playera. Era eso el concepto macro, ¿no? El popular. Creo que en todo. Hasta te diría que hasta el día de hoy, salvo que alguno que esté muy metido en el nicho, bicicletería en sí, el título es eso, lo muy de barrio y, y esto, el mecánico con las manos engrasadas, arreglando una bici. pero esto Entonces dejaba algo que. le suele pasar mucho a los emprendedores. Esto de el emprendedor tiene una visión, esto es un problema de storytelling, ¿no? Mi tema. El emprendedor tiene una visión, cuando lo cuenta no sabe explicarla, el otro interpreta cualquier cosa y esa cualquier cosa que interpreta te da una evolución, que en general esto es lo contrario de lo que querés escuchar, si te va a ir mal, y muchos dicen, se quedan con esa idea y naufraga el sueño. En el caso de ustedes dijeron, esta es mi visión, creemos en mi visión y vamos para adelante. ¿Cuáles fueron esos primeros pasos que dieron de una bicicletería? ¿Alquilar un local? ¿Qué hicieron?
Bueno, nuestro justamente enseñanza que veníamos del otro lado, nosotros teníamos muy en claro en nuestra mente, justamente que no era una bicicletería común, que iba a ser más una especie de concepto store, una boutique, algo distinto de lo que ya se veía. Entonces lo teníamos tan claro en mente que dijimos, bueno, a diferencia de la anterior empresa, lo plasmemos, hagamos un plan mucho más prolijo, de decir, bueno, establezcamos esto que decías vos, vayamos con gente profesional y tratemos de ver justamente cuáles son los roles también un poco psicológicos de cada uno dentro de la empresa, para que no haya estos roces, que tengamos en claro qué va a hacer uno, qué va a hacer el otro, y que no haya discusiones, que ya esté previamente pactado, acordado, hacerlo de una manera prolija. Entre ustedes, su propio protocolo de. Existía un protocolo de pareja, ahora tiene un protocolo de presa. Exactamente, porque eso también es otra cosa con la que tenemos que lidiar. Decir, bueno, emprender junto a una pareja, estás todo el tiempo. O sea, también dividir, porque bueno, eso también aprendimos. Estaba lo familiar del otro lado, y qué pasaba, bueno, es después del negocio. ¿Qué pasaba después en lo familiar? ¿Cómo conciliar eso también? ¿Y qué pasó Así que, cuando abrieron? bueno, cuando abrimos la primera tienda, fuimos a un lugar bastante era estratégico. La verdad que la tienda era un punto, estaba muy bien ubicada, eh, en una zona que habíamos pensado en todo, desde el estacionamiento de la gente, hasta en un lugar donde tuviera visual, bueno, pensamos en todo, pero el local la verdad que era bastante chico, o sea, sí, chico a comparación de lo que es hoy, pero bueno, era nuestra primer tienda, netamente propia, porque siempre estuvimos asociados a alguien. Eh, y bueno, era básicamente salir con lo que salimos de la otra sociedad, invertirla en esta, y no había chance que nos fuera mal porque era todo los que teníamos, que tampoco era mucho. Arrancamos con alrededor de 10 bicicletas, recuerdo, que no eran la gama súper alta, pero bueno, fuimos, la verdad que creciendo. ¿Cómo fue el primer mes? Y el primer mes fue difícil, la verdad que no es como, no veníamos acostumbrados, como te digo, un rubro que es bastante popular, vos te abrís una ferretería, un corralón, y a la semana, como mucho, ya tenés gente comprándote, porque son elementos esenciales. Quizás una bicicletería no es tan esencial que vos necesites una bici, entonces No fue entraba remarla nadie. al principio. Al principio no entraba nadie. Entonces decime la frase. No El primer entraba mes, nadie no, el a nadie. primer mes. Sí. Exactamente, no, el primer mes fue difícil y bueno, entran El como primer los mes, miedos de imagino, golpe. y todos tus conocidos al primer mes decía, te dije que es una mierda eso, te dije que no iba a funcionar. Y ustedes dos mirándose y dicen, no, vamos, 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 ¿no? Era así. Exactamente, era así, mirarnos, éramos tres, éramos nosotros dos y un empleado, desde el día cero, ¿no? Porque hay mucha gente que, incluso nos pasa con franquiciados, que el día cero dicen, che, del día cero tenemos un empleado, sí, le decimos. Nosotros el día cero tuvimos un empleado porque nosotros en nuestra mente, bueno, proyectamos, la verdad que más de lo que pensaba desde el primer inicio. Pero ¿Cuál fue la clave para era empezar a vender? mirarnos la cara a los tres, la verdad, el primer tiempo. Y era acomodar sobre lo acomodado, el local, y esperar que entrara alguien. ¿Y por qué se empezó a mover? Se empezó a mover básicamente porque nosotros desde el día cero, bueno, en realidad fue desde antes de abrir la puerta del local, la verdad que somos dos personas que tenemos menos de 20 años, al menos. Yo estoy ahí al borde, 30. Me dije, Somos más, muy tecnológicos. tengo más de 20 años, digo, la mierda, 16. No, decíamos, no, iba esto de la edad porque decíamos nosotros siempre nos manejamos mucho con la tecnología, con las redes sociales, con todo ese
este ámbito de la comunicación online. Entonces, desde antes de abrir es como que habíamos iniciado las redes sociales, habíamos hecho una movida, teníamos muy en claro desde el día cero de tener una página web, y la verdad que al mes, si bien al local fue difícil que entrara quizás gente, se movía por internet. Por redes Se sociales. movía por internet, por redes sociales, quizás no tanto eran ventas en el local, sino que ya habíamos hecho algún tipo de círculo en lo que es internet. ¿Cómo pasaron de no venderle nada a nadie o solo por redes sociales a franquiciar el modelo de negocio? ¿Cuándo comenzaron a franquiciar? Empezamos nosotros a franquiciar en el 2019, nuestra primera franquicia. 2 años después lanzaron una franquicia, con lo cual tuvieron un crecimiento muy grande en 2 años. Sí, la verdad que esos 2 primeros años fueron eso. Fue la verdad que esperar ese mes de que la gente conociera que el online, la verdad que estaba volcado sobre un local físico que existía y que quizás justamente nosotros reaccionamos mucho por redes sociales al local, por descuentos, ya sea porque una bicicleta quizás ya cuando empezamos a traer bicicletas de gama un poco más alta, entonces ya es un poco más delicado el transporte de esas bicicletas, la gente la quería ver, y cuando obviamente que invertís más es como un auto. No sé si la gente se compraría un auto por internet porque es algo que vos invertís mucho, y bueno, y había cuadros que eran la verdad que delicados de transportar Claro, vos lo que estás diciendo es que, bueno, lo que hoy funciona, ¿no? No es que son canales separados, sino que son canales complementarios, que la gente tal vez te descubre en las redes sociales o en tu página web, pero va a constatar el producto a tu local. Sí, Es un sí, totalmente. franquicia. ¿Y por qué eligieron el modelo de franquicia para crecer? Básicamente porque fue un crecimiento, si bien fue un crecimiento exponencial en lo que es la tienda, en 2 años, como te decíamos, ya empezamos a pensar en esto de franquiciar. Sobre todo yo empecé, bueno, justamente a asesorarme con consultoras, a ver cómo podíamos empezar a darle forma. Veíamos que era un crecimiento, o sea, un poco más rápido y con inversión no era propio. Claro, de un franquiciado que ya confiara en nosotros. Y la verdad que fue bastante rápido, porque en el mismo desarrollo que estábamos de todos los manuales, todo lo que lleva a desarrollar una franquicia, ya teníamos un interesado, que casualmente era empleado nuestro, había sido empleado nuestro, que bueno, ya nos conocíamos. Empleado de la bicicletería. Sí. Mirá, los empleados de la franquicia suelen ser los primeros franquiciados. ¿Y por qué son los primeros franquiciados? Porque conocen la cocina. Si un empleado no quiere ser franquiciado, entonces tenés un problema en la franquicia. Porque el tipo ve el movimiento, ve cómo son ustedes, ve todo. Ve todo. Entonces siempre le digo, primer testeo para un franquiciante. Si no tenés empleados que no quieren ser franquiciados, tenés un problema. Una cosa no tengan la guita, el dinero. Pero si no quieren ser franquiciados, es que el tipo ve algo ahí que no funciona. Pero es regla. Claro, es regla. Sí. Por eso para nosotros también fue esto. Sabíamos que la primera franquicia iba a ser aprendizaje mutuo, y bueno, pero ya lo conocíamos, él nos conocía a nosotros. Una de las preguntas básicamente que le hice, que me acuerdo cuando decidió ponerse la franquicia, era, bueno, también preguntarle qué viste en nosotros, ¿no? ¿Por qué nosotros? O ¿por qué te pareció? Porque él también venía quizás de emprender, paralelamente de ser empleado nuestro, en otros rubros que nada que ver. Y bueno, la respuesta era, primero, que confiaba personalmente en el manejo que teníamos del negocio, y segundo, lo veía. O sea, él estaba ahí, justamente era parte de eso, y veía el potencial que tenía. Voy a sumar esto cuando haga la actualización de Reinventate con franquicias. El tip que es, si una franquicia no tiene un ex empleado como franquiciado, duda. Salvo que sea la franquicia McDonald's, ¿no? Que sale como $1.000.000. Claro, sí. Bueno, para ir terminando, hablando del modelo de negocio, ¿cuál es el diferencial que tienen ustedes con respecto a otras bicicleterías y con respecto a otras franquicias de bicicletería? Como te decía, el rubro, si bien tiene un potencial enorme, que hoy
creo que después de la pandemia, el boom de la gente en general de estar en las bicis, de consumir bicis, lo veíamos bastante informal y creo que eso fue lo que nosotros le dimos el toque de decir, bueno, ordenamos procesos, transmitimos un know-how que ya justamente está probado por nosotros y que vemos que funciona, le damos procesos. Procesos yo creo que hoy en día no es bueno para ningún negocio de empezar así a los ponchazos. Está bueno tener algo procedimentado, bajar un manual que hay como todas las franquicias, cuentes con manuales y que el franquiciado solamente se enfoque en vender, en que el negocio esté abierto, en atender bien, en ser amable y que sepa vender, y todo lo demás nos encargamos nosotros. ¿Cuáles son los precios, el fee de ingreso y la inversión total para ingresar a la franquicia de ustedes? Bueno, el canon de ingresos es de $10.000 y la inversión total es aproximadamente entre $60.000 y $80.000. 60.000, 80.000, incluye bicicletas, imagino. Todo. Sí. Incluye todo lo que es todo lo que es la estructura en sí, arquitectónica del lugar y la inversión de mercadería. Ok, incluye un alquiler, no, eso porque no sé los precios de alquiler. No, porque eso varía mucho de acuerdo a las provincias. ¿E incluye una proyección de los gastos operativos de los primeros 6 meses o solo el fee de ingreso y la inversión inicial? Y no está estipulado el costo operativo de los primeros 6 meses o un año. Está estipulado el armado del local, todo lo que tiene que ver con mobiliario, con estructura, arquitectura y demás, y la mercadería. Ok, perfecto. Bueno, mis queridos amigos de América, si te quedas hasta acá, sos fan de franquicias que miran, entonces podés suscribirte a nuestro podcast, a nuestro newsletter, que lo dejo acá. Si estás viendo en YouTube o acá abajo en la descripción, si estás en Spotify, también puedes dejarnos consultas si querés saber más sobre la franquicia de ellos, descargarte, reinventarte con franquicias, también los links acá abajo, y cualquier consulta vinculada al mundo de las franquicias también por aquí abajo. Y en Otálora Gonza en mis redes. Querida Laura, muchas gracias. En otra oportunidad seguiremos con tu historia para conocer mucho más. ¿Qué pasó con el primer franquiciado? Un gran problema con un franquiciado que seguramente habrán tenido, todos lo tienen. La gran aventura de la pandemia, un gran conflicto en el medio. Bueno, todas esas cosas seguramente están. Algún día me las contarás en una próxima entrevista, pero te quiero agradecer por todo. Y bueno, es la primera vez que aparezco con este look medio deportivo acá en el podcast. A tono con la franquicia de deportivo. ¿Sabes que tengo una bicicleta fija? Ahí la pifié. Arriba de la bicicleta era la entrevista. Ay, la pifié, tendría que haberla hecho arriba de la bicicleta fija. Ahí la pifié. Bueno, o haberla traído acá, hubiera sido un papelón. Hubiera estado bueno. Bueno, querida, un placer enorme. Y bueno, un gran saludo a tu marido que no lo conozco. Y bueno, ojalá llegue muy rápido a las 100 franquicias. Ojalá, pronto. Muchas gracias, un placer. Nos vemos, Gonzalo. Adiós.